La tierra entre dos ríos. Mesopotamia. Un lugar donde la historia de la humanidad dio un giro monumental. Una tierra de sol abrasador, tierra fértil y el flujo constante de los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos no solo dieron vida a la tierra, sino que también alimentaron el crecimiento de una de las primeras civilizaciones del mundo. Aquí es donde comienza nuestra historia, una historia de ingenio humano y el nacimiento de la civilización. En estas tierras, los primeros asentamientos humanos comenzaron a tomar forma. Imagina un tiempo antes de la historia, cuando los humanos vivían como cazadores y recolectores. Dependían de la caza y la recolección para sobrevivir, moviéndose constantemente en busca de alimento. Pero en Mesopotamia, sucedió algo extraordinario. La invención de la agricultura cambió todo. La gente comenzó a domesticar plantas y animales, lo que les permitió establecerse en un solo lugar. La gente aprendió a aprovechar el poder de los ríos, a irrigar la tierra y a cultivar a una escala nunca antes vista. Los sistemas de riego permitieron que las tierras áridas se convirtieran en campos fértiles. Esta revolución agrícola transformó la sociedad humana. La producción de alimentos aumentó, lo que permitió que las comunidades crecieran y prosperaran. Ya no eran nómadas, la gente se estableció, construyendo aldeas y cultivando la tierra. Estas aldeas se convirtieron en el núcleo de la vida social y económica. A medida que la comida se volvió más abundante, también lo hizo la población. Las aldeas crecieron en tamaño y complejidad, dando lugar a los primeros pueblos. Las aldeas se convirtieron en pueblos, y los pueblos en ciudades, cada una de ellas, un testimonio del ingenio y la resiliencia del pueblo mesopotámico. Estas ciudades se convirtieron en centros de comercio, cultura y poder. La historia de Mesopotamia es una historia de innovación, de adaptación y del perdurable poder del espíritu humano. Desde la escritura cuneiforme hasta las primeras leyes, los mesopotámicos dejaron un legado duradero. Es una historia que nos remonta a las raíces mismas de la civilización y nos ofrece una visión de las fuerzas que dieron forma al mundo que conocemos hoy. Los logros de Mesopotamia sentaron las bases para futuras civilizaciones. Acompáñenos ahora en un viaje en el tiempo para descubrir los secretos de esta antigua tierra. Exploraremos cómo la innovación y la determinación humana dieron lugar a una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Mesopotamia, a menudo conocida como la cuna de la civilización, se ganó su nombre a través de una convergencia única de geografía e ingenio humano. Situada en el creciente fértil, la región contaba con un paisaje esculpido por los poderosos ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos, propensos a inundaciones impredecibles, depositaron limo rico en nutrientes a través de las llanuras, creando un suelo excepcionalmente fértil, ideal para la agricultura. Esta abundancia de recursos, sin embargo, tenía un precio. Las inundaciones impredecibles podían ser tan destructivas como beneficiosas, exigiendo soluciones innovadoras de los primeros habitantes. Los mesopotámicos, enfrentando estos desafíos de frente, desarrollaron sofisticados sistemas de riego. Estos sistemas, un testimonio de su ingenio, no solo controlaban las inundaciones, sino que también les permitían cultivar vastas áreas de tierra, lo que llevó a un excedente agrícola, y a su vez, al crecimiento de la población. Este excedente no se trataba solo de sustento. Impulsó el desarrollo de mano de obra especializada, comercio y estructuras sociales complejas, que se convertirían en las piedras angulares de la civilización. A medida que la productividad agrícola se disparaba, las aldeas se convertían en ciudades bulliciosas, cambiando para siempre el panorama de la civilización humana. Los campos fértiles de Mesopotamia, regados por los ríos Tigris y Éufrates, permitieron cosechas abundantes, lo que a su vez sustentó un crecimiento demográfico sin precedentes. Las aldeas se expandieron, y pronto, las primeras ciudades comenzaron a emerger, llenas de vida y actividad. Entre estos primeros centros urbanos, Uruk surgió como un brillante ejemplo del ingenio y la ambición mesopotámicos. Fundada alrededor del 4005 a.C., Uruk se convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas de su tiempo. Sus calles estaban llenas de comerciantes, artesanos y agricultores, todos contribuyendo a la vibrante economía de la ciudad. Imponentes zigurats, templos que llegaban al cielo, dominaban el horizonte, sirviendo como centros de la vida religiosa y cívica.
Estos monumentos no solo eran lugares de adoración, sino también símbolos del poder y la riqueza de Uruk. Los zigurats eran el corazón de la ciudad, donde se realizaban ceremonias religiosas y se tomaban decisiones importantes. La invención de la rueda revolucionó el transporte, permitiendo el comercio y la comunicación a largas distancias. Los carros y carretas, tirados por animales, facilitaban el movimiento de bienes y personas, conectando Uruk con otras ciudades y regiones. Esta innovación no solo mejoró la economía, sino que también fomentó el intercambio cultural y la difusión de ideas. Pero quizás la innovación más profunda que surgió de Uruk fue la invención de la escritura. La necesidad de llevar registros precisos de transacciones comerciales, impuestos y leyes llevó al desarrollo de un sistema de escritura que cambiaría el curso de la historia. La escritura cuneiforme, un sistema de marcas en forma de cuña impresas en tablillas de arcilla, permitió a los mesopotámicos registrar sus pensamientos, historias y transacciones por primera vez. Los escribas, entrenados en este arte, se convirtieron en figuras clave en la sociedad, responsables de mantener y transmitir el conocimiento. Este avance marcó un momento crucial en la historia de la humanidad, marcando el comienzo de una nueva era de alfabetización, preservación del conocimiento y transmisión cultural. Las bibliotecas comenzaron a surgir, llenas de tablillas de arcilla que contenían todo tipo de información, desde mitos y leyendas hasta registros administrativos y tratados científicos. Ya no dependían únicamente de la tradición oral. Los mesopotámicos ahora podían construir sobre el conocimiento de generaciones anteriores, impulsando aún más la innovación y el desarrollo intelectual. Las escuelas de escribas se convirtieron en centros de aprendizaje, donde se enseñaban no solo la escritura, sino también matemáticas, astronomía y otras ciencias. La invención de la escritura en Uruk fue un momento decisivo, que marcó un paso decisivo hacia las sociedades complejas que definirían el mundo antiguo. Este logro no solo transformó a Uruk, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras civilizaciones, dejando un legado duradero que aún resuena en la actualidad. Sección 4. El amanecer de los imperios, Sargón de Akkad. El surgimiento de ciudades como Uruk condujo a una era de, prosperidad e intercambio cultural sin precedentes en Mesopotamia. Sin embargo, este periodo de crecimiento no estuvo exento de desafíos. La competencia por los recursos y la influencia a menudo conducía a conflictos entre ciudades-estado vecinas, creando un panorama político volátil. Fue en este contexto de rivalidad y ambición que un líder carismático llamado Sargón emergió de la ciudad de Akkad. Un hábil guerrero y astuto estratega, Sargón unió a las dispares ciudades-estado acadias y sumerias bajo su gobierno, forjando el primer imperio del mundo. El reinado de Sargón marcó un punto de inflexión en la historia de Mesopotamia. Estableció un gobierno centralizado, estandarizó pesos y medidas, y creó un poderoso ejército que extendió su alcance mucho más allá de las fronteras tradicionales de Mesopotamia. Sección 5. El Imperio Acadio, una nueva era. El imperio de Sargón, que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo, marcó el comienzo de una era de, intercambio cultural e integración económica sin precedentes. Este vasto territorio no solo abarcaba diversas regiones geográficas, sino también una rica variedad de culturas y pueblos. La unificación bajo un solo gobierno permitió un flujo constante de bienes, ideas y tecnologías, transformando la región en un crisol de innovación y progreso. El idioma acadio se convirtió en el idioma de la administración y el comercio, facilitando la comunicación y fomentando un sentido de unidad en todo el vasto imperio. Los escribas acadios, con su dominio de la escritura cuneiforme, registraron transacciones comerciales, decretos reales y tratados diplomáticos, creando un sistema administrativo eficiente y cohesivo. Este uso extendido del acadio también ayudó a preservar y transmitir conocimientos a través de generaciones. Los sucesores de Sargón continuaron su legado de expansión y consolidación, fortaleciendo aún más el imperio acadio y solidificando su lugar en la historia como el primer imperio verdadero que el mundo había visto jamás. Estos gobernantes no solo se enfocaron en la conquista militar, sino también en la construcción de infraestructuras, como canales y carreteras,
que mejoraron la conectividad y el comercio dentro del imperio. Sin embargo, este nuevo orden político no estuvo exento de desafíos. Las rebeliones y las luchas internas pusieron a prueba la resistencia del imperio, y los reyes acadios se enfrentaron a una presión constante para mantener el control sobre su vasto dominio. Las amenazas externas, como las invasiones de tribus nómadas, también representaron un peligro constante para la estabilidad del imperio. Las rebeliones y las luchas internas pusieron a prueba la resistencia del imperio, y los reyes acadios se enfrentaron a una presión constante para mantener el control sobre su vasto dominio. A pesar de estos desafíos, los gobernantes acadios demostraron una notable capacidad de adaptación y resiliencia, implementando reformas administrativas y militares para fortalecer su control. A pesar de estos desafíos, el imperio acadio dejó una huella imborrable en Mesopotamia y el mundo en general. Su influencia se puede ver en el arte, la arquitectura, la literatura y las estructuras políticas de civilizaciones posteriores, un testimonio del legado perdurable de Sargón y sus sucesores. Las innovaciones acadias en la organización estatal y la administración pública sentaron las bases para futuros imperios en la región. Su influencia se puede ver en el arte, la arquitectura, la literatura y las estructuras políticas de civilizaciones posteriores, un testimonio del legado perdurable de Sargón y sus sucesores. La grandeza del imperio acadio no solo reside en sus conquistas territoriales, sino también en su capacidad para inspirar y moldear el desarrollo de las civilizaciones que le siguieron, dejando un legado que perdura hasta nuestros días.